Por favor. La rodilla, la articulación sinovial formada específicamente y que soporta gran y mayor cantidad de peso junto con la cadera de nuestro cuerpo y hace activar el miembro inferior para caminar y para mantener en su sitio y estabilizado el cuerpo humano, ¿no? Esta articulación formada por el extremo distal del fémur, formado por un cóndilo lateral porque está en relación con el peroné y un cóndilo medial que está en relación con la parte media, y asimismo la meseta tibial lateral esta y la meseta tibial medial. Hasta ahí estamos correctos. La rodilla se estabiliza o tiene medios de estabilización por medio de algunos elementos importantes que vamos a ver, que son 6 básicamente. Un ligamento grande y fuerte que va del cóndilo femoral lateral hacia la cabeza del peroné, que se conoce con el nombre de ligamento colateral lateral, porque está hacia afuera. Otro ligamento que va a la parte interna del cóndilo, a la meseta tibial medial, que se conoce con el nombre de ligamento colateral medial. Perfecto. Estos dos ligamentos importantísimos no permiten o dan estabilidad para que la rodilla no se vaya hacia adentro o hacia medial o hacia lateral. O lo que es lo mismo, si estuviera roto este ligamento, la rodilla se desplazaría hacia medial o hacia lateral, dependiendo de que se dañe. ¿Estamos claros hasta ahí? Ariana, ¿sí? Perfecto. Existen dos ligamentos más importantísimos que están en la parte central, que van hasta la espina de la tibia. El uno está aquí, que se conoce con el nombre de ligamento cruzado anterior. Y otro que está en la parte más posterior, que se conoce como ligamento cruzado posterior. Estos dos ligamentos importantísimos no permiten que la rodilla se desplace hacia adelante, hacia atrás o hacia adelante. Significa que estos dos ligamentos dan estabilidad hacia anterior y hacia posterior. O lo que es lo mismo, si estuviera roto alguno de ellos, hay inestabilidad hacia anterior y hacia posterior. ¿Ok? ¿Estamos claros, Alejandra? ¿Hasta ahí? Sí, doctor. Perfecto. Y existen dos elementos más importantísimos, conocidos como meniscos, que están entre las dos superficies articulares. El menisco lateral y este de acá, que sería el menisco medial, que tiene la forma de una C más abierta. Y este sería el menisco, medial. ¿Ok? Entonces tenemos 6 elementos estructurales que dan estabilidad a una rodilla. Repito, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, que no permite o da estabilidad hacia lateral o hacia medial, ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, que no permite estabilidad o da estabilidad hacia anterior y posterior. Solo con esos 4 ligamentos damos estabilidad cuadridireccionales, hacia anterior, posterior, hacia lateral o hacia medial. ¿Sí? Y los meniscos, que sirven como un soporte o sostén, que también dan estabilidad, pero son como unos amortiguadores de. Así que yo lo que voy a hacer en este momento es explicarles cada uno de ellos y las estabilidades. Así como estos dan estabilidad, cuando se rompe o se daña el ligamento cruzado, pero colateral medial aquí,
va a haber una inestabilidad medial. Entonces ya sabemos que si yo les digo a ustedes, paciente de tantos años de edad que presenta inestabilidad medial de su rodilla, ya sabemos que es por ruptura o daño del ligamento colateral medial. Si hubiera daño del ligamento colateral lateral, fuera una inestabilidad lateral. ¿Ok? Si estuviera dañado el cruzado anterior, estamos hablando de una inestabilidad anterior. Y si tuviera dañado el cruzado posterior a este nivel, estaríamos hablando de una inestabilidad posterior. Polo Loza, ¿entendiste? ¿Hasta ahí? Sí, doctor. Sí. Ya, más masticado no se los puedo dar, ¿no? ¿Ok? Roger Vera, ¿estamos claros? ¿Estás cómodo en la manga? ¿Sí entiendes? Sí, doctor. Chévere, ya. Lo importante es que me entienda. Si estés en la hamaca, estés encima de un burrito, donde sea, pero usted entiende. ¿Estamos claros? Entonces, perfecto. Entonces, las inestabilidades, tenemos 4 inestabilidades, así como tenemos 4 estabilidades de la rodilla, ahí hasta ahí, tenemos 4 inestabilidades, inestabilidad anterior, posterior, lateral y medial. Pero a veces los traumas, doctores, no son tan severos o son tan graves que las inestabilidades se pueden combinar. Y de ahí tenemos si el ligamento, por ejemplo, tenemos una inestabilidad medial, que es ruptura colateral medial, más ruptura del cruzado anterior, sería una inestabilidad anteromedial. Y si es también el medial con el cruzado posterior, tendríamos una inestabilidad posteromedial. Si se daña este con la inestabilidad lateral con el cruzado anterior, sería una inestabilidad anterolateral, y se daña el mismo con el posterior, sería una inestabilidad posterolateral. ¿Estamos claros, Estefanía Valdivieso? Sí, sí, doctor. Sáquele el cochito. No se escucha tan bien. De Odonoghue. ¿La mencionaron sus compañeros o no? La triada de Odonoghue no es otra cosa que una triada, la más grave lesión que tiene en la rodilla, por lo general futbolistas o atletas de élite, o una persona normal que tenga un traumatismo importante, donde se va a romper el cruzado anterior, el ligamento colateral iscomedial. Estos 3 elementos lastimados, dañados, forman la triada de Odonoghue, o también se llama triada desgraciada de Odonoghue. ¿Y por qué se llama desgraciada? Porque es tan desgraciada porque aleja del campo deportivo al deportista. Ustedes han escuchado, los varones, las damas también, ahora que he futbolizado mucho el ambiente, dice, tiene una lesión que le va a permitir una para de 6 meses. ¿Se han escuchado? 6 meses tiene para.
Entonces, para de 6 meses significa que este paciente es muy inseguro, tuvo una triada o no. ¿Ok? Porque tuvo una lesión grave y seria y severa. Y es parte, muchas veces, del término de la actividad deportiva de cualquier persona a veces. O sea, como que dice uno vulgarmente, no queda tan bien y no puede recuperar su actividad deportiva antes. Entonces, la triada de O'Donoghue, ya saben que esto de aquí, aunque yo les hablo como en árabe aquí, triada de O'Donoghue, ya saben que esto es triada de O'Donoghue o llamada triada criminal o triada de O'Donoghue. Tema de examen. Entonces, en la triada de O'Donoghue, lesión del ligamento colateral cruzado anterior, del ligamento colateral medial y del menisco medial. ¿Ok? De ahí se pueden relacionar algunas otras con el otro menisco, pero no son tan frecuentes. Repito, la más frecuente es esta de aquí, la lesión, la triada de O'Donoghue. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí claro, Leonela? Perfecto. Me habla Leonela porque soy sordo, ¿ves? Sí, doctor. Perfecto, pero si entiendes, Leonela. Si no entienden, doctores, me avisan, yo les repito. ¿Ok? No quiero que me diga nadie, doctor, es que yo por vergüenza no entendí. Esto que ustedes están viendo es la esencia de la esencia de la esencia de la esencia, ¿ok? Así que traten de captarla para que aprendan rodillas y qué es lo que me interesa que ustedes sepan. O sea, que ya ustedes ya saben en el futuro, cual vean de diga, ah, mira, tiene una estabilidad anteromedial, ya saben de lo que está hablando. Tiene una estabilidad posterolateral, ya saben de lo que estamos hablando, qué lesión hay. O tiene una estabilidad anterolateral, ya sabemos de lo que es. ¿Sí? Entonces, las inestabilidades son por rupturas o daños de las diferentes lesiones, de diferentes casos. ¿Está claro ahí para seguir otra cosa? Bien, vamos a otra cosa entonces. Vamos a hablar de esto. Miren. Los meniscos son dos cartílagos. Que está feo este. Decía que los meniscos son dos cartílagos que están ubicados acá entre las superficies articulares, tanto del fémur como de la tibia, ¿ya? Y tienen una forma de una C, el lateral de una forma más cerrada de una C y el medial de una forma más de una C así abierta. Tienen varias formas topográficamente que se conocen, si esto es anterior acá y si esto no está en la letra es posterior, esto de aquí se llama cuerno posterior, esto se llama cuerno anterior y esto se llama cuerno. Topográficamente el menisco tiene dos extremos de la C, llamado el uno cuerno anterior, el otro cuerno posterior. Algunos libros le llaman astas anteriores, astas posteriores. La mayoría lo llama cuernos, no me pregunten por qué. Y le llaman, y también la parte central que se llama cuerpo. ¿Ok? Y las lesiones de los meniscos pueden ser en el cuerno anterior, en el cuerno posterior o en el cuerpo. ¿Ok? Entonces tenemos así que si ya sabemos que aquí es en los dos lados, por supuesto, ¿no? Vamos a usar el otro para ver. Entonces, puede haber una lesión del cuerno anterior, cuerno posterior del menisco medial, una lesión del cuerno anterior del menisco lateral, de cualquier menisco, ¿no? Pero el cuerno, ¿no? Lo que dice anterior o posterior, o puede haber una lesión en toda la longitud del cuerpo que se conoce con el nombre de cuerpo, ¿ya? Entonces, tenemos lesiones diversas en los meniscos, o la más frecuente, ¿no? A nivel del cuerno posterior, cuerno anterior del menisco lateral o medial, o del cuerpo longitudinal. Esta lesión del cuerpo longitudinal, que se asemeja a un agarre, una asa de un balde, se conoce como lesión en asa de balde.
que es la lesión, doctores, más frecuente de los meniscos. Repito, ¿cuál es la lesión más frecuente de los meniscos? Es una lesión longitudinal del cuerpo que va paralela al borde libre y se conoce como asa de balde. Otros la llaman como asa de cubo, pero realmente es un asa de balde. ¿Sí? ¿Estamos, Jocelyn, ahí? Sí, doctor. No sé si son Jocelyn Cañar. Sí, doctor. Entendido, ¿no? Perfecto. Quinapayo. Sí, doctor. ¿Alguna duda, no? ¿Estamos claros? No, doctor, clarísimo. Perfecto. Entonces, cuando se dañan cualquiera de estas estructuras, estamos hablando de una meniscopatía, o sea, una lesión del menisco. Meniscopatía. Y si nosotros queremos hacer un tratamiento a esta lesión, la hacemos por artroscopía y hacemos una resección parcial de la lesión. Por ejemplo, en algunos casos se puede suturar esta lesión y la suturamos así. En algunos casos. Y en otros casos, extraemos todo el segmento del menisco. O sea que más o menos quedaría un menisco y esta parte se la extrae. ¿Ok? Eso se conoce como el nombre de meniscectomía parcial. Meniscectomía con SC. Meniscectomía parcial. Y si es que el asa de balde fuera la lesión, sacamos el fragmento del asa de balde aquí y esto lo eliminamos. Y queda la C un poco deforme, pero queda todavía menisco bueno a este nivel. ¿Ok? Entonces, en un cuerno anterior o un cuerno posterior, sacamos el cuerpo o lo suturamos si se puede. Hoy en una lesión del asa de balde, sacamos totalmente esa zona dañada. ¿Ok? ¿Sí? Ariel, ¿entendió? Guillén. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la meniscectomía parcial es la opción tratamiento de elección en una lesión de un menisco. Pero actualmente también existen reemplazos de menisco. Los sacan de los cadáveres o los sacan ahora de plástico. Y en un paciente que tenga un menisco totalmente dañado o roto, cuerno anterior, posterior y parte del cuerpo dañado, o sea, irreductible, o sea, entonces nosotros lo que tenemos que hacer básicamente es sacar ese menisco y poner uno de cadáver o si no uno de plástico. A pesar que no está tan en boga esta situación, lo que se hace es tratar de salvar el menisco propio, pues en situaciones así drásticas se puede sacar o se puede colocar un menisco. Claro está que eso lo hacen ya en primer mundo, pero nosotros no lo hacemos todavía, o sí se lo hace, pero se lo hace poco porque tiene un costo importante. Un menisco, recuerden que un cadáver tiene 4 meniscos nada más. 2 rodillas, 2 por cada una, son 4 meniscos. Y a veces eso hay que volver a reinsertar. ¿Y por qué es importante mantener el menisco, doctores? Porque si nosotros sacamos todo el menisco y lo dejamos ahí afuera, lo dejamos ahí, vamos a dar como resultado que quede la rodilla como que si queda tubo bajo un carro. Todos han visto un carro tubo bajo, ¿no? Entonces va a seguir caminando y andando ese carro tubo bajo, lo que significa que la parte que está más caída va a quedar superficie articular contra superficie y va a gastar mucho más rápida la rodilla y va a ser una artrosis degenerativa. Entonces, un paciente con un menisco, de tratar de salvárselo para que quede a una altura determinada y la podamos utilizar de la mejor manera y que pueda seguir utilizando. Ok. Entonces, hasta ahí estamos claros con de una vez meniscos y sabemos cómo trabajamos con uno y el otro.
¿Cómo tratamos, doctores? ¿Cómo tratamos las lesiones de los ligamentos? Si fuera una lesión del colateral medial, que ya sabemos que está roto aquí, la lesión está en verde, pues lo que se conoce, hacemos eso, es suturar esto de aquí. Suturar esto de acá. A lo que se conoce con el nombre de plastia de ligamento colateral lateral o plastia de ligamento colateral medial. Plastia. Pero también estos dos ligamentos que estoy hablando a veces son fibras poco dañadas. Entonces lo que se hace básicamente ahí es solamente inmovilizar con yeso. Entonces, ¿cuándo se hace con yeso? Cuando hay un bostezo, que antes lo mencionábamos positivo, pero no es tanto, o cuando una resonancia como estudio nos dice que hay una ruptura parcial del ligamento, entonces le dejamos para que se fibrose con un yeso. Pero si hay una ruptura de más allá del 50%, pues vamos a un procedimiento quirúrgico que se conoce como sutura o plastia del ligamento colateral medial o lateral. Perfecto. Imaginémonos que se daña el cruzado anterior o el cruzado posterior. Lastimosamente, en estos casos ya no se puede hacer una sutura de esto mismo. Hay que sacar el ligamento y reemplazarlo por otro. Se hace un túnel en el hueso y se pasa por aquí un tendón que supla la acción del cruzado anterior, que es el que más se daña, y se lo reinserta en el cóndilo, en el epicóndilo acá arriba. Y acá se lo reinserta con una tornilla. Esto también se conoce como plastia de reemplazo del cruzado anterior. Este tendón, ¿de dónde se lo saca? Del mismo paciente, de dos tendones importantes, del semitendinoso, que es el más grueso de la pata de ganso, y dos del tendón rotuliano, ya sabemos que va de la rótula hacia la espina tibial. Y el semitendinoso, que son tres músculos que van junto con el recto interno y el sartorio a la pata de ganso. ¿Ok? Entonces tenemos claramente el reemplazo, y esto se llama plastia de reemplazo del cruzado anterior. O, obviamente, si fuera el cruzado posterior, se hace un túnel del otro lado y se lo pasa para el otro lado. Plastia del cruzado posterior. Asimismo, se usa cualquiera de los dos ligamentos. De los dos, el más frecuente, con un 80% del cruzado anterior que se da. Así que tenemos que ir una plastia de ligamento cruzado anterior con semitendinoso o con tendón rotuliano. Aunque también existe tendones de cadáver que se usan para poner o colocar este tipo de, por ejemplo, tendones, así mismo el semitendinoso, del recto interno, del sartorio o del tendón rotuliano, que están congelados con nitrógeno líquido y lo tienen hipercongelados para el momento del uso. Así que los tendones van así de esta manera. ¿Ok? Lady. ¿Entendió el tratamiento de los ligamentos? Sí, doctor. Perfecto. Y una última cosa, solo para que ustedes lo sepan. En los cóndilos, en la zona de carga, se hacen pequeñas lesiones a este nivel del cartílago. Normalmente esta parte debería estar, no sé si han visto todos, como una bola de billar blanca, que es totalmente nítida. ¿Ok? Pero a veces se pone como la superficie lunar, con cráteres y huecos. Este término o esta lesión se conoce con el nombre de osteocondritis. La osteocondritis no es otra cosa que un proceso inflamatorio y degenerativo del cartílago que recubre al fémur, o en este caso al cóndilo femoral medial. Y esto provoca mucho dolor. A veces no es lesión de los ligamentos, de los meniscos, simplemente es un dolor importante a nivel de. Así que, ¿cómo tratamos esto? Hacemos algo que se llama mosaicoplastía. Mosaicoplastía, más o menos. ¿En qué consiste la mosaicoplastía? Sacamos cartílago, pongamos del codo,
que no es una articulación que está solo la parte del cartílago así, y colocamos en la zona de lesión cartílago o injerto de cartílago. ¿Ok? Entonces, es como que sacamos un mosaico de cartílago y lo ponemos acá. Todos hemos visto los mosaicos del piso, ¿no? Y colocamos acá el mosaico del piso. Tenemos entonces una mosaicoplastía, donde se hace un reemplazo del cartílago dañado por cartílago bueno, principalmente la articulación del codo. Se saca un pedacito que no es una superficie de carga, por eso no hay problema sacar un pedacito del codo. Bien. ¿Qué les parece, doctores? Interesante, ¿no? Así cualquiera aprende, ¿no? Creo que está bien. Por lo menos tómenle una foto para que se acuerden, doctores, ¿no? Déjenlo guardado, lo que sea. Entonces, doctores, esto es con respecto a la parte más importante de los ligamentos y meniscos. De ahí sus compañeros hablaron del mecanismo, ya hablaron de la radiología, o sea, todo eso va. Pero obviamente, pues, quería explicarles esto porque me parece que es muy, muy importante. Ok, ¿ya puedo cerrar? Perfecto. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? ¿Hay alguna duda de lo que hemos hablado? De pronto alguien tiene algún paciente o alguno mismo de la familia o ustedes mismos tienen algún problema en la rodilla. ¿Algo parecido a lo que hemos hablado? ¿No? Yo sí, doctor. A ver, Marco, cuéntame. Lo que pasa es que yo cuando estaba desde la adolescencia, se podría decir, yo he entrenado fútbol y sentí un dolor en la rodilla ya cuando flexionaba, me ponía de rodillas en la iglesia para orar, a orar, disculpe, etcétera. Entonces me llevaron justamente donde un traumatólogo, me hicieron los exámenes de rayos X y justamente me habían dicho que es la posibilidad de una operación. O sea, todo depende de qué arrojan las imágenes. Pero bueno, me enyesaron y estuve ahí después de hacer la rehabilitación todo y pude recuperar la movilidad, ya no siento el dolor. Entonces yo pienso que justamente es lo que usted antes mencionaba, que no había una destrucción completa de de lo que vendría a ser De los los tendones, ligamentos. de los ligamentos, disculpe. Y entonces, pero sí no pude jugar. Bueno, de hecho ya no podía seguir entrenando, ya me quedaba como que está recuperación. O sea, me recuperé como tal, pero ya no, o sea, no puedo rendir lo mismo. Entiendo. Sí, realmente las lesiones deportivas son importantes, que se presentan con gran frecuencia, sobre todo para personas como tú, que muy temprana edad comienzan a jugar, ¿no? Y hacer actividad deportiva pues por eso que ustedes ven que los futbolistas no pasan de los 30 años, 35 años, que ya tienen que retirarse porque sus rodillas ya no les sirven, entre comillas, y tienen que hacer una vida más sedentaria y normal. Ya no pueden jugar, es por eso que es importante cuidar sus rodillas y ver si hay una lesión o se siente algo, pues tratar de hacerse ver, porque hay lesiones que pueden ir dañando la rodilla y dejarla ya inservibles después de un tiempo. Bien, doctor. O sea que, sí, Por ejemplo, o sea, otra pregunta, sí, hablando de lo que vendría a ser la carga, por ejemplo, las personas que sufren de sobrepeso y todo esto y comienzan a hacer ejercicios como levantar pesas, también podría ser que tienen mayor riesgo de sufrir lesiones a lo que es la rodilla por por esa misma supuesto. razón. Y Por usted supuesto, es por... Sí, como diga. traumatólogo, ¿qué ejercicio le recomendaría para una persona que sufre de sobrepeso y quiere comenzar a tener una vida menos sedentaria, o sea, bajar de peso sin que le afecte tanto la rodilla como lo estamos debatiendo ahorita? Perfecto. Entonces, lo ideal es hacer esto de significa impacto, de saltar, eso está contraindicado porque su rodilla va a afectar o va a sentir esa lesión. Debería de hacer ejercicios que no sean de impacto. Por ejemplo, bicicleta. Uno en la bicicleta se sube, no tiene impacto, da la vuelta en la rodilla, pero no impacta contra el piso. Segundo, natación, uno de los deportes más completos que hay. Es un excelente ejercicio y sirve básicamente para que no haya impacto. Entonces, pero vedar ejercicios como por ejemplo fútbol, básquet, voleibol, que son de impacto, danza, que trote y todas esas situaciones así, porque va a ser impacto. Entonces, yo diría que debería irse por bicicleta y o natación inicialmente, algún tipo de ejercicio sentado como
pesas de menos a más en el gimnasio o donde sea, en su casa, pero simplemente que no haga mucha actividad como subir y bajar. ¿No envío esto bien? ¿Está claro? Perfecto. Sí, doctor, gracias. Bien, antes de terminar, doctores, ahí nos vamos a quedar hasta la próxima clase, hasta mañana. Con sus compañeros hemos coordinado, y obviamente, si ustedes quieren, pero yo creo que tienen que querer, porque también es importante para ustedes, vamos a hacer una clase práctica, vendas de yeso de 4 pulgadas y de 6 pulgadas, sabiendo que más o menos por cada uno vamos a inmovilizar, por cada inmovilicemos vamos a necesitar 2 vendas de yeso por cada inmovilizada, así que si compran 4 va a servir para 2 inmovilizadas, si compran 6 para 3, si compran 8 y así sucesivamente, ¿no? Ya, vamos a pedir vendas de guata, así mismo vamos a servir más o menos 1,5 por cada inmovilización. Y vamos a pedir vendas elásticas o de gasas, que así mismo va a servir para cada inmovilización. Ahora, también quiero que me llegue un pedazo de cartón, un pañuelo, un pedazo de camiseta o una camiseta, para imaginarnos que tenemos un accidentado media calle, medio autopista, y no sabemos, obviamente no vamos a tener yeso, guata, nada por el estilo en ese momento a la mano, ¿no? Pero podemos hacerlo con un cartón, con una tabla o algo parecido a eso. ¿Estamos claros, mis autores? Siempre y cuando quieran, por supuesto, ¿no? Y el que no quiere tiene 0, así es simple, ¿no? No le puedo dar a los otros y no les puedo dar a ustedes. Es ilógico, ¿no? O no le doy a nadie o le doy a todos. Estamos claros, ¿no? Entonces, la que sigue después de meseta tibial sería fracturas de la diáfisis de la tibia. Y paralelamente a eso, los que hablen de eso tienen que hablar acerca de fracturas de peroné. Pero el peroné solo vamos a ver el tercio proximal y el tercio medio. Porque el tercio distal lo hablamos cuando hablemos de tobillo. ¿Ok? Entonces, peroné proximal y medio. Y tibia. El siguiente tema es fracturas de tibia distal o también llamada pilón tibial. El siguiente tema es fracturas de fracturas de tobillo, de la articulación reina, fracturas y luxaciones de tobillo. Y después vamos a hablar de retropié, vamos a pie de una vez, retropié, donde hablamos de fracturas de calcáneo y astrágalo, todo eso es retropié. Y ahí hablamos de las fracturas, luxaciones de Chopard. Articulación de Chopard. Perdón. Decía articulación de Chopard que vemos en ese momento, ¿no? El siguiente tema es medio pie, donde vemos los huesos del tarso, donde hablamos del escafoides, del cuboides y de las 3 cuñas. ¿Sí? Y el siguiente tema es todo lo que es antepié. Hablamos de las fracturas y luxaciones de los 5 metatarsianos y de las 5 dedos, o sea, de las falanges distales. Listo. ¿Alguna duda? ¿Cómo? Muchas gracias. Ya. Bien, si todo está